Hola, buen día. Espero que quien esté viendo esta presentación se encuentre muy bien. Me presento, soy Donatio Muñoz, estudiante de psicología y voy a hacer esta breve exposición sobre la materia de bioestadística, específicamente de la unidad 1, donde vamos a hablar de algunos fundamentos de la estadística y modelos en psicobiología. Bueno, me gustaría empezar mencionando brevemente qué es la investigación. Y una investigación se refiere pues a la acción en la que tenemos de aproximarnos, una acción determinada que tenemos de aproximarnos a la realidad para poder conocer y comprender algún fenómeno que se presenta en ella. Se puede dar en el ámbito de pues todas las ciencias y pues todos los contextos que existen. Y bueno, pues para poder acercarnos de esta manera, específicamente en la investigación científica existe toda una metodología y una logística rigurosas que de alguna manera buscan que el conocimiento que se obtenga sea lo más correcto posible. Y relacionado a esta metodología y logística, están los conceptos que denominamos enfoque, tipo y diseño de investigación, que los estaré exponiendo a lo largo de esta exposición. Ahora, cuando mencionamos enfoques, nos referimos a la naturaleza, se podría decir que nos referimos a la naturaleza de los datos que se van a investigar o a la manera en la que se va uno a acercar a estos datos. Concretamente son tres enfoques. Aquí esta imagen muestra dos, el cualitativo y el cuantitativo, pero también existe el enfoque mixto. Y bueno, el enfoque cualitativo se podría decir que se caracteriza por el hecho de abordar los datos desde una perspectiva, digamos, conceptual o discursiva. Lo que busca es comprender los fenómenos de los contextos o de alguna determinada problemática mediante la perspectiva de los sujetos en un ambiente, digamos, natural y en relación con su propio espacio. Esto quiere decir que se basa en las vivencias que estos sujetos tienen de manera frecuente, que están relacionadas con el problema de interés. O sea que se basa en el discurso, las experiencias de las personas para poder acercarse a esta problemática. Por su parte, el enfoque cuantitativo se caracteriza por abordar los datos desde una perspectiva más orientada a lo numérico. Busca expresar una relación entre dos variables utilizando justo estos valores numéricos para tratar que los postulados sean lo más exactos posibles. Tiene objetivos congruentes y pues que también tienen una característica de ser medibles. O sea que este enfoque no busca acercarse a la información mediante los discursos o experiencias vivenciales de las personas, sino que va recabando datos mediante diferentes métodos, ya sea la observación, ya sea la experimentación, eh, que estos datos tienen un determinado valor o te indican pues la cantidad de alguna determinada variable y pues esto se compara con otras variables más, con otros datos, lo cual le da al investigador pues la información que necesita.
Ahora, el enfoque mixto, pues justo retoma ciertas características de ambos, de los dos enfoques anteriores, del cualitativo y del cuantitativo. Esto con el fin de poder tener una investigación más amplia, poder tener una perspectiva, una visión de mayor alcance de un determinado problema. Quizá a veces así lo demanda el fenómeno en cuestión, por la complejidad que deriva o por el objetivo que busca el investigador, pero pues también existe este enfoque. Ahora, para todo tipo de investigación es sumamente recomendable utilizar los procedimientos y conceptos de la estadística, pues mediante ella podemos darle una gran solidez a las conclusiones y resultados que obtengamos. Entonces, en toda investigación es muy recomendable utilizar las herramientas que nos brinda la estadística, pues mediante ella, justo mediante la estadística, se puede llegar a realizar conclusiones a partir de datos, como menciono aquí, de datos imperfectos, que son imperfectos en el sentido de que aun cuando nos brindan información, no nos cuentan la historia completa de un fenómeno. Entonces, nos sirve tanto para representar la información como para poder sacar determinadas inferencias. Entonces, de estas dos, de estos dos procedimientos, podemos obtenerlos mediante lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Justo la característica eh, que tiene la estadística descriptiva es que se enfoca en resumir y explorar los datos que ya están de un determinado, acerca de un determinado problema. Los métodos que utiliza ayudan a presentar los datos de un modo que sobresalga la estructura de estos mismos. Se vale de gráficos que permiten detectar tanto las características sobresalientes como ciertas características inesperadas. Por su parte, la estadística inferencial se caracteriza por hacer predicciones o generalizaciones acerca de características de una población, y esto lo hace basándose en la información de una muestra, ¿no? de una porción considerable, o varias porciones, varios grupos de la población que se busca investigar. Y ahora, otra parte importante dentro de la investigación son las variables. Y pues estas variables son como las cualidades o los rasgos que se busca observar, medir, analizar o predecir en determinados fenómenos, en determinadas interacciones, en determinadas problemáticas. Eh, pues por su naturaleza justo no son fijas, varían dependiendo del efecto que las anteceda. Y pues se pueden clasificar en diferentes tipos, ya sea por su naturaleza, por su escala o por la interrelación que tienen. Para caracterizarlas según su naturaleza, nos podemos encontrar con justo las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Y bueno, las variables cualitativas, semejantes el concepto al enfoque cualitativo, pues son aquellas que se agrupan o que se caracterizan por estar
por determinar una variable, pero hacerlo en categorías o mediante conceptos. Y existen varios tipos de variables cualitativas, las cuales son las nominales, las ordinales, las dicotómicas o las politómicas. Las nominales son básicamente aquellos conceptos que no tienen un orden fijo, sino que pues son nada más por la naturaleza que tienen, ¿no? Por ejemplo, el país de origen, el nombre o el tipo de profesión. Las variables ordinales pues son aquellas categorías que de alguna manera tienen ya un orden eh, específico, pero este orden no les significa un valor eh, agregado en el sentido de que no por ir antes pues es más, ¿no? O tiene más valor, o no por ir después vale menos. Simplemente tienen un orden que ya es, que de alguna manera pues facilita el análisis. Y pues un ejemplo podrían ser los meses del año o el nivel educativo. También se pueden agrupar estas variables por la cantidad de categorías que se manejan. Las dicotómicas únicamente manejan dos categorías, nada más hay como para elegir entre dos posibles opciones. Y las politómicas pues se caracterizan por presentar más de dos categorías, de tres en adelante. Y ahora, las cuantitativas pues también se refieren a aquellas que se caracterizan por basarse en un valor numérico. Estas pueden dividirse a su vez en variables continuas o variables discretas. Las variables continuas se caracterizan por el hecho de que entre un valor y otro existe un número infinito de valores. O sea que hay como infinidad de mediciones posibles entre un punto y otro. Por ejemplo, la estatura, la temperatura o el tiempo. Eh, y las variables discretas se caracterizan por el hecho de que sus valores son números, digamos, enteros, eh, entre, entre los cuales no hay puntos medios. No es posible concebir un valor intermedio justo entre uno y otro. Por ejemplo, el número de personas de un grupo o el número de objetos determinados que posee una persona. Ahora, las variables también se pueden dividir según su escala. Aquí nos encontramos de nuevo nos encontramos de nuevo que se pueden clasificar en nominales, en ordinales, pero aquí surgen también otras dos, que son las de intervalo y las de razón. Las de intervalo clasifica las variables con valores numéricas en intervalos o distancias iguales. Una característica importante de esta categoría es que no cuenta con un cero absoluto. Un ejemplo podría ser el nivel de temperatura o el nivel de estrés en una prueba que requiere medir estos mismos niveles de estrés, ¿no? O sea, da por hecho que no hay un nivel cero de estrés, sino que de alguna manera pues va a haber cierto nivel. Y la otra categoría nueva pues son las variables de razón, que tiene las mismas características que las variables de intervalo, con la diferencia de que aquí sí existe un cero absoluto. Ejemplos de esto pueden ser la velocidad, la aceleración, el peso o la distancia. Las variables también se pueden clasificar según su interrelación, que se refiere justo a la relación que existe entre
dos o más variables. La más conocida justo es la dependiente y la independiente, que, bueno, la variable independiente es aquella que el investigador puede manipular para que tenga un efecto en lo que es la variable dependiente. Justo es dependiente de lo que se haga con la primer variable para que tenga un efecto determinado. Eh, Justo un ejemplo puede ser el nivel de atención que se tiene cuando existe ruido de fondo. La variable independiente sería el ruido de fondo, la que se puede manipular, y la que se va a medir pues es o la variable dependiente es el nivel de atención. Otra clasificación son las variables reversibles e irreversibles. Se refiere a cuando el efecto puede ser bidireccional, que si la variable dependiente la volvemos independiente, va a existir es posible que haya un mismo, que, que una, que una cause a su vez a la otra, ¿no? Por ejemplo, podría ser que, eh, pues medir las probabilidades de una discusión cuando alguien empieza a gritar, ¿no? Por ejemplo, que, este, que al gritarle a una persona, esto puede causar que ella a su vez me grita, esta persona a su vez me grite, o que esta persona me grite puede causar a su vez que yo empiece como a gritar, ¿no? Y un ejemplo de una variable reversible puede ser que la adolescencia genera mucha incertidumbre entre la vida, pero esta incertidumbre o tener mucha incertidumbre no genera necesariamente al adolescente. También está lo que es la clasificación en precedente y subsecuente y se refiere al momento en que se presentan las variables. La precedente ocurre antes y es justo la causa, la subsecuente ocurre después. Es útil en enfermedades crónicas con largos periodos de exposición y un ejemplo quizá podría ser el estar expuesto a un estrés crónico y que esto pueda generar enfermedades cardiovasculares. Y por último tenemos a la clasificación de probabilísticas y determinantes. Se podría decir que esto se refiere a qué tan fuerte es la relación de causa y efecto entre variables. Las probabilísticas únicamente van a marcar cierto nivel de probabilidad, pero no van a asegurar que ocurra un efecto, mientras que las determinantes sí van a afirmar que, que ocurra, ¿no? Sí te van a afirmar que ocurra un efecto. Ahora vamos a pasar a lo que son los tipos y diseños de investigación. El tipo de investigación podríamos decir que se refiere al propósito con el cual se realiza la investigación. Responde a la pregunta de para qué se investiga y existen principalmente cuatro tipos. El primero de ellos es el exploratorio, que tiene como propósito indagar un campo desconocido sobre el que existe muy poca información. Una característica importante es que se acerca justo a la problemática o al fenómeno sin tener una hipótesis previa. Eh, el segundo tipo de investigación sería el descriptivo, que tiene como objetivo el acercarse a los datos que ya existen sobre un fenómeno, pero con el fin de recopilarlos, organizarlos y poder analizarlos y representarlos. Responde a las preguntas de quién, qué, cómo, cuándo y dónde. El tercer tipo de investigación sería el correlacionar, que busca justo encontrar una relación entre dos variables. Esta relación puede ser tanto positiva, que cuando una aumenta la otra también, o negativa, que cuando una aumenta pues la otra disminuye o viceversa. Sin embargo, pues un punto importante recalcar de este tipo es que esta correlación no significa necesariamente causalidad.
Y el último tipo es el justo tipo de investigación causal explicativa, que busca responder a la pregunta ¿por qué ocurre determinado este fenómeno? Sí busca una relación directa de causa-efecto y es muy utilizado para poder reforzar los lineamientos o postulados que tiene una teoría, para poder reforzarla justo. El diseño, por su parte, se refiere a la forma en que se va a realizar la investigación, a la manera en que vamos a proceder para poder acercarnos al fenómeno. Responde la pregunta de cómo se investiga. Y estos diseños pueden ser principalmente experimentales o no experimentales. Los experimentales se dividen a su vez en lo que son experimentos puros o cuasi experimentales. Y el primero de ellos pues se refiere a aquellos experimentos que cuentan con el mayor rigor y cuidado, ¿no? Para poder establecer una relación de causa y efecto entre las variables. Este, Otras características importantes de este diseño de investigación es que justo existe lo que es una manipulación directa de la variable independiente por parte del investigador y se mide lo que genera, ¿no? En la variable, en las variables dependientes. Existe una asignación aleatoria de los sujetos que se van a investigar para que no vaya a haber sesgos, ¿no? De alguna manera. Y pues otro punto importante es que tiene un grupo control para comparar los cambios de entre el grupo experimental y el grupo control. También tiene control o busca tener controlados las variables extrañas. Y el otro diseño de investigación experimental es el cuasi experimental, que se refiere a aquellos experimentos en los que sí existe también una manipulación de una variable independiente, pero lo que lo diferencia de los experimentos puros es que pues no existe la selección de los sujetos no es aleatoria, sino que se eligen por unas razones determinadas. Entonces esta sería la principal diferencia. Y por su parte, los diseños no experimentales pues son aquellas investigaciones en las que no se manipula directamente una variable independiente, no cuentan con un grupo control ni tampoco se asigna aleatoriamente el grupo a medir. Son de dos tipos, las transversales y las longitudinales. Las transversales pues se caracterizan por investigar un número determinado de variables, pero es importante mencionar que lo hacen en un momento determinado. Eh, Esto quiere decir que deben coincidir en tiempo, aunque en ocasiones puede variar el lugar, ¿no? Quizá hacer una investigación de escuelas primarias, de, no sé, la calidad de educación en escuelas primarias, pero en el año 2025, pero de 10 estados de la República, por ejemplo. Y por su parte, los diseños longitudinales se caracterizan por investigar determinadas variables, pero lo hacen a lo largo de un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo pues lo determina la investigación dependiendo lo que busque este, responder. Y es importante mencionar que lo hace sobre un mismo número de sujetos. Por ejemplo, relacionado al ejemplo anterior, en vez de que sean múltiples escuelas, pues nada más a un grupo, ¿no? De niños, su rendimiento académico, desde que entran al primer año de primaria hasta que salen, ¿no? O que llegan al sexto año.
de primaria. Y bueno, pues esto serían todos los temas que abarcaría esta breve exposición. Sin más por el momento, pues les agradezco su escucha. Muchas gracias y hasta luego.